Hola chicos, bueno, vamos a ver un poquito aquí en el tema, ¿vale? Estamos con el tema la unidad de funciones y gráficas, ¿vale? Y ahora vamos a ver el punto número 2, que es de funciones. Vale, entonces, habíamos visto que una función es una correspondencia en la que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único elemento del conjunto final. Vale, entonces, una función, pues, como tenemos aquí la definición, de una variable se puede expresar tal que así, ¿vale? Y es igual a f de x. Esa es la forma más habitual de representar una función. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que y, el valor de y, ¿vale? Depende del valor que le demos a la variable x, ¿vale? Entonces, a la variable independiente, ¿cómo se le conoce a la variable independiente? Pues a la variable independiente se le va a representar como o x o t, o se puede utilizar otra letra en función del problema que estemos viendo. Y la variable dependiente, en este caso, va a ser y o f de x o f de t en función de lo que nosotros estemos viendo, ¿vale? Depende de lo que hayamos dicho que es la variable independiente, la xt o cualquier otra, pues la variable dependiente o imagen, que también se le conoce como imagen, lo representaremos o por y, o por f de x, por f de t, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces en este ejemplo tenemos el área de un cuadrado, ¿vale? Que el área de un cuadrado se representa como, pues, y es igual, como estaba diciendo, estamos con el ejemplo en el que vamos a ver el área de un cuadrado, ¿vale? Este ejemplo de aquí. Decimos que el área de cuadrado es y es igual a x al cuadrado, ¿vale? Es decir, la variable dependiente y depende de la variable independiente x, ¿vale? Entonces el valor de y dependerá de lo que valga en este caso el lado del cuadrado. Variable independiente x, que es el lado del cuadrado, mientras que la variable dependiente y, ¿vale? Aquí era x, es el área del cuadrado, ¿vale? Ahí falta cuadrado, ¿vale? Entonces eso sería un ejemplo muy sencillo de una función, ¿vale? El área del cuadrado y, o también podría haber puesto, podríamos haber puesto aquí, a ver que le ponga este, podríamos haber puesto, en lugar de y, pues podríamos haber puesto f, ¿qué pasa? Vale, perdón, es aquí. Podríamos haber puesto f ahora. Podríamos haber puesto f de x es igual a x al cuadrado, ¿vale? Voy a cambiar este lápiz. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenemos que f de x es igual a x al cuadrado, ¿vale? Vale, entonces, esa sería una función, el área del cuadrado. ¿Cómo podemos...? El siguiente punto que tenemos aquí sería una forma de representar una función, que sería, en este caso, a través de una tabla de valores o a través de la gráfica de una función, ¿vale? Entonces, si continuamos con el ejemplo anterior, con el ejemplo que teníamos del área del cuadrado, ¿vale? Que es como y es igual a x al cuadrado. Entonces, en función de la longitud de la variable independiente, en función de esto, que se representa por x, hemos dicho, y la variable dependiente, que se representa por y, el área depende de la longitud del lado. Es decir, podemos hacer esta tabla que tenemos aquí, ¿vale? En la que, ¿qué construimos en esa tabla? Pues en función, si vemos en la primera columna, en función de la longitud del lado x, pues tendremos un área, que simplemente sería sustituir x en x al cuadrado, y
eso nos daría un par de puntos que sería x f de x. Ese x f de x sería exactamente como si yo tengo x e y, ¿vale? Este x e y es los puntos estos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esta sería la tabla, pero nosotros esa tabla de valores, como son puntos en el eje de, de coordenadas, ¿vale? Estos son puntos en el eje de coordenadas, que es por lo que hemos añadido la tercera columna en la tabla. Eso yo me voy a una gráfica, a un eje de coordenadas, ¿vale? Para hacer, en este caso, la gráfica de la función, ¿vale? Voy a coger este color, ¿vale? La gráfica de la función, lo tenemos aquí, que es la representación en los ejes de coordenadas de los puntos de la forma x e y, ¿vale? En donde y es igual a f de x. Entonces, aquí tenemos esta, nuestra función, que la hemos pasado de la tabla a la gráfica, es decir, hemos colocado los puntos que teníamos en esta tercera columna para obtener esa gráfica, ¿vale? En la que el valor de y depende del valor de x, ¿vale? Y con esto queda visto ahora, en este caso, lo que es una función y también una función a través de una tabla de valores y a través de una gráfica, ¿vale? ¿Cómo pasar, en este caso, de una tabla de valores a una gráfica? Muy bien, bueno, pues ahora que he limpiado esto un poquito, vamos a continuar, en este caso con el punto 2.2, son funciones definidas a trozos, ¿vale? ¿Qué es una función definida a trozos? Pues una función definida a trozos es que, por ejemplo, a veces tenemos que expresar para diferentes valores de la variable independiente, ¿vale? Tenemos que expresarlo de una forma distinta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver el siguiente ejemplo, a ver si así lo entendemos. Entonces, el ejemplo, en este caso, te dice, una empresa de mensajería cobra por enviar un paquete 2 euros, ¿vale? O sea, 2 euros son fijos. Y te dice un extra por cada gramo de las siguientes tarifas, ¿vale? Entonces, voy a cambiar aquí de color, voy a utilizar dos colores distintos para identificar los distintos trozos. Si vemos aquí en esta tabla, te dice que de 0 a 400 gramos nosotros tenemos que pagar 0,01 euro por gramo, ¿vale? Es decir, cada gramo más que nos pese, siempre y cuando sea desde 0 a 400, pues tenemos que pagar 0,01 euros por gramo. Sin embargo, para aquí, cuando son más de 400 gramos, por cada gramo que nos pasemos tenemos que pagar 0,02 euros por gramo. Vale, ¿esto cómo se transforma en una función en la que lo tengamos tanto o en la fórmula o en la tabla? Vamos a pasar a la siguiente página. Vale, entonces, fijaos, aquí tengo la fórmula para calcular el precio en función del peso, vendrá pesado en este caso por dos funciones. Una, que será aquella, paso para acá, una que será aquella que me define cuando yo envío un paquete cuyo peso está entre 0 y 400 gramos, ¿vale? Que será la lila, y otra que será cuando ya me paso de 400 gramos. Es decir, si vemos aquí, tengo que para cuando estoy entre 0 y 400 gramos, hemos dicho que tengo que pagar 2 euros fijo más 0,01 por gramo. Es decir, y me da esta condición, si el peso está entre 0 y 400 gramos. Sin embargo, si el peso está entre, es mayor que 400, tendré que pagar los 2 euros fijos, que eso sí hay que pagarlo, más 0,02 por gramo que me pase. Siempre que esto sea para un valor de X, es decir, del peso,
mayor que 400 gramos, ¿vale? Entonces tenemos aquí esa f de x que la tengo que definir de dos maneras, ¿vale? Entonces, a ver, ¿esto qué ha pasado aquí? Perdón, es que había antes ahí un problema que se había aparecido aquí algo que... Vale, pues ya está resuelto. Vale, entonces, ¿cómo yo represento en este caso esto? Pues esto, lo lila, lo tengo que representar desde 0 hasta 400, es decir, desde cuando x es igual a 0 hasta cuando x es igual a 400. ¿Vale? Porque tengo que pagar los 2 euros, fijos, y luego 0,01 por cada gramo. Y es así hasta todo esto, hasta x igual a 400. ¿Que yo me paso de 400 gramos? Pues bueno, ahora el precio me varía, porque el precio será a partir de... será en este caso... cuando me paso de 400 gramos, pues tendré que pagar esto. Que aquí ya hay un valor de 0,02 euros por gramo. ¿Vale? Entonces, supongamos que yo compro o quiero enviar un paquete que me pesa 200 gramos. Bueno, pues si quiero enviar un paquete que me pesa 200 gramos, pues estaría aquí. Tendría que pagar esto. Pero si tuviese que enviar un paquete que me pesa, por ejemplo, 600 gramos, pues estaría aquí. Y tendría que haber utilizado las dos expresiones estas de aquí. ¿Vale? Entonces, espero que entendáis esto de la función a trozos, porque al principio puede ser un poquito, puede liar un poquito. ¿Vale? Entonces, echarle un vistazo y Y por último, vamos a ver qué es lo que se denomina aquí el dominio y recorrido de una función, ¿vale? Dos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. Te dice aquí, el conjunto de todos los valores se pueden tomar, que puede tomar una variable independiente, ¿vale? Se llama dominio, ¿vale? Entonces, todos los valores, cuando yo estoy analizando una función, todos los valores de la variable independiente, es decir, de la x, ¿vale? Será lo que vamos a denominar el dominio. Y todos los valores que puede tomar en una función la variable dependiente es lo que vamos a llamar, en este caso, el recorrido, ¿vale? Entonces, dominio, la x, recorrido o imagen, la y, ¿vale? Entonces, el dominio se puede representar aquí como d de f, ¿vale? Y el recorrido se puede expresar como r de f, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Te dice, la siguiente gráfica representa el viaje en coche, representa un determinado viaje en coche, ¿vale? Entonces, en la gráfica se representa la distancia a casa, que va a ser la variable dependiente, en función del tiempo, que ahora será la variable independiente, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí en lugar de utilizar x, vamos a utilizar t, es decir, aquí podemos decir que x es igual a t, que es la variable, en este caso, la independiente. Vale, entonces, si tenemos aquí esta gráfica, en esta gráfica tenemos que el dominio, ¿qué será? El dominio será todos los valores que nosotros en esta función, en esta gráfica, puede tomar la x. ¿Y qué son todos los valores que puede tomar la x? Pues todos los valores que puede tomar la x, o en este caso el tiempo, ¿vale? Son todos estos de aquí, ¿vale? Porque nosotros nos movemos en el eje x desde 0 hasta 5, ¿vale? Por eso decimos que el dominio, en este caso, de la función, son los números que se encuentran en el intervalo 0, 5, ¿vale? Y como el 0 está incluido y el 5 también, lo expresamos con corchete, ¿vale? Entonces decimos que el dominio de la función, en este caso, vamos a escribirlo, vale. Podríamos decir que en este caso el dominio de la función, ¿vale? Es esto de aquí, me he quedado sin espacio, ¿vale? Es 0, 5,
¿Y cuál será el recorrido? Pues el recorrido, como hemos dicho, que eran los valores de la variable, en este caso, la variable dependiente, ¿vale? El recorrido son todos estos valores, fijaos, desde 0 hasta 160, ¿vale? Entonces, este intervalo de aquí, que este intervalo aquí es esto de aquí, ¿vale? Todos los valores que puedo tomar la variable dependiente, la variable y, desde 0 hasta, en este caso, 160, porque 160 aquí es el valor más alto que toma la variable dependiente o la variable y, ¿vale? Entonces, en este caso, pues podríamos decir, ¿vale? Podríamos decir que el recorrido de f, pues es igual a, desde 0 a 160, desde el valor más bajo, que es 0, hasta el valor más alto, que es 160.